Tras la bendición patriarcal que hace muy poco le diera Antanas Mockus a Claudia Nayibe López desde su casa de Quinta Paredes, cual obispo mormón que hace que la súbdita se incline y toque la pianola porque ni siquiera es un piano de cola, o mejor, que finja tocar la pianola porque es evidente en el comercial para el espejo de Narciso que Claudia Nayibe no sabe tocar piano, y él tratándola con distancia muestre los atributos de la aspirante que no va a coquetear con la corrupción y con la cual él, el patriarca, Divino Antanas, como lo apodaba Marco Palacios, se siente seguro. Triné en mi cuenta personal de Twitter, Bogotá: sácate de una buena vez por todas ese mocus de la nariz. Algunos me dijeron, ¿por qué el profesor Sanabria sale con esas ahora criticando a mocus? Debo decirles a quienes se escandalizaron con mi comentario que desde hace ya varios años publiqué una novela en donde le dedico 4 capítulos a un personaje que se me fue revelando como un gran demagogo posmoderno. Y por supuesto coincido con el análisis del comercial para el espejo de Narciso, bendición patriarcal al estilo mormón, que le hizo Carolina Sanín a Antanas Mockus y a Claudia Nayibe, mostrando cómo desgraciadamente hay 2 patriarcas que coinciden en algo en Colombia: Álvaro Uribe y Antanas Mockus, en su infantilización de la ciudadanía. ¿Cuánta verdad no hay en esa expresión de Carolina Sanín? Y no nos hemos dado cuenta, o no nos habíamos dado cuenta hasta los últimos actos en donde indudablemente ha patinado Antanas Mockus, o Atanasio Moscus, como lo llamo a mi personaje, inspirado por supuesto en el político demagogo posmoderno. Lo curioso es que Antanas Mockus se las da de bueno, de transparente, de intachable, de no fletear marchas, de no tener contratos en su corporación, de corpovisionarios, en hacerlo todo por el bien y por la mejor de las intenciones para los ciudadanos. Y ay, cuánto no debemos acordarnos, se los digo a los pastores y a los evangelistas que están con Miguelito, Uribito, Turballito, de esa frase del Evangelio: ¿has dicho bueno? Bueno solo hay uno. Cuán peligroso es creer que hay uno que es bueno y que se las da de conciencia moral de los demás. Pues Antanas Mockus no es conciencia moral de nada ni de nadie, y debería callarse sujetica y retirarse tranquilamente a sus aposentos después de haberle pelado 2 veces el culo a la ciudadanía y de no haber hecho sino defender su curul, y no venirnos a enmochilar nuevamente a la próxima alcaldesa de Bogotá, como nos enmochiló a Enrique Peñalosa Londoño, quien en el año 2010 decía: las líneas de metro elevadas hacen daños urbanísticos severos a la ciudad. Estas líneas de metro elevadas oscurecen, ocasionan desvalorización y criminalidad a sus alrededores. En las ciudades avanzadas del mundo se demolieron casi todas las líneas elevadas de metro. Enrique Peñalosa, hablando de ese cuento chino que hoy, a la oscuridad, en tinieblas, a medianoche casi, sin medios de comunicación ni organismos de control, deja empeñada a la ciudadanía con la complicidad de todo el establecimiento bogotano y colombiano, que seguramente se va a beneficiar de ese remedo de metro a todas luces inconveniente para la ciudadanía. Y algunos en las redes sociales sacaron una caricatura de esas de Condorito, en donde todo el mundo se queja de Transmilenio, que fue la peor decisión que se tomó para la movilidad de Bogotá, y que se tomó justamente en el primer mandato de Peñalosa, cuando Samper tenía a sus espaldas los dineros del cartel de Cali y Monseñor Rubiano le había dicho lo del elefante. Él no se había dado cuenta, Samper, como todos los que no se dan cuenta, que la corrupción
había financiado su campaña a la presidencia de la República. Y entonces Samper no se pudo enemistar con el alcalde de Bogotá, y el proyecto que había de hacer un metro subterráneo, que lo iban a hacer los japoneses, quedó sepultado. Entonces Peñalosa copió el modelo de Curitiba, Brasil, y sobre la miseria arquitectónica y urbanística que nos había dejado Pastrana, el de diciendo y haciendo, después de que acabó con todos los árboles de la Caracas, ahí implantaron las líneas, o mejor, la liniecita de Transmilenio, con un agravante, y es que no calcularon el relleno fluido que se necesitaba para semejante peso de toneladas de los buses que circularían por ahí, y no lo calcularon por estupidez o por corrupción o por una mezcla de esas dos cosas juntas. Y hasta hace poco reparchar la avenida Caracas costaba 1 billón de pesos. De tal modo que la propuesta del metrico elevado, que es un remedo de metro y podemos decir es 1 centímetro comparado con la dimensión de la ciudad, es para tapar la estupidez y mediocridad de la primera administración de Peñalosa, que resultó un impostor y ahora nos enmochila un metro elevado con los 3 candidatos que más o menos peñalosistas, 2 vergonzantes y el otro de frente declarándose subsidiario de ese proyecto político, van a pretender continuar. ¿Para qué? Para tapar la mediocridad de esa primera administración. Y entonces el metrico va a ser un alimentador de Transmilenio. Y la gente se sigue quejando como en la caricatura de Condorito, y luego Condorito les pregunta, ¿pero por quién van a votar? Y todos dicen Galán, Claudia o Miguelito. Entonces aparece el plop de Condorito. Ese plop lo que genera es la profunda mediocridad de la ciudadanía. Pero este 27 de octubre, los ciudadanos podemos decir no queremos esa mediocridad. Nos sacamos el moco de la nariz. No queremos que Antanas Mocus ni los verdosos que albergaron en su partido a un personaje como Peñaloso Londoño, que lo único que ha hecho es asfaltar a la ciudad, o a otro como Sergio Fajardo, que no le ha rendido cuentas suficientes al país del escándalo de Hidroituango y también se va a ver ballenas o se hace el de la vista gorda, siendo proclamado 3 años antes por Claudia Nayibe como el futuro presidente de los colombianos. No. Por lo menos con el bojote del duquecito sabíamos que lo tendría amarrado Uribe, y los que votaron por él sabían que votaban por Uribe, por el innombrable hoy imputable. Pero con los solapados, ¿acaso sabemos lo autoritaritos y neoliberales y completamente en contra del bien común que pueden ser? No más mediocridad, ciudadanos. Antanitas, retírate a tiempo, porque de lo contrario vas a borrar de un plumazo lo positivo o constructivo que has hecho. Y tienes que saber que para la próxima administración de Bogotá, si no son los 3 peñalosistas que suceden al impostor urbanista, corresponderá construir sobre lo destruido. Porque han venido ahora con la tramoya, el distrito, después de haber adjudicado el cuento chino a todas luces que hiede a corrupción, con que están derruyendo predios sin previo aviso y sin haberse firmado el contrato. Ciudadanas y ciudadanos, nosotros no solamente seríamos cómplices de esa mediocridad, sino de la corrupción que estalle cuando se demuestre el horror de haberle adjudicado semejante obra de infraestructura que, entre otras cosas, no va a servir a los chinos vetados por el Banco Mundial. Si definitivamente somos el colmo de la estupidez, elijan a uno de esos 3, a cualquiera, no hay ningún problema. Pero lo que es más incoherente, lo que es más mediocre aún, es que la izquierda que detesta a Holman Morris, no sé por qué razón, en vez de decir yo prefiero votar en blanco, se va con Claudia Nayibe. Y se va con Claudia Nayibe después de haber criticado el hedor de corrupción del metrico elevado, del remedo de metro. Si todos estos personajes que se dicen de izquierda
hacen lo mismo que la derecha, son peor de sepulcros blanqueados que la derecha, porque con la derecha uno ya sabe a qué atenerse. Es evidente que el independiente Galán no es nada independiente, que él y su apellido no han hecho sino chupar de la teta pública de la corrupción a lo largo de su carrera política, evidentísimamente. Entonces los ciudadanos que nos decimos alternativos, que tenemos una mediana conciencia ecológica y que sabemos que ecología no son girasoles pintados en un partido pegado con mocus o con babas, evidentemente no podemos soportar ni permitir que la mediocridad continúe. Aunque perdamos, aunque fracasemos, podemos decir que sea una injusticia y lo dijimos a tiempo, lo denunciamos a tiempo. Yo no soy mediocre, yo no comparto esa estupidez pegada con babas a través de la cual un personajito que se ha hecho el bobo todo el tiempo, o mejor, que es un bobo sabiéndose hacer el loco, nos ha infantilizado. Antanitas, cállate, retírate y no vuelvas a pretender ser reelegido en el Congreso de la República. A quienes se escandalicen con lo que estoy diciendo, claro, yo fui discípulo de él y trabajé con él y escribí una novela en donde, repito, su demagogia se va revelando, pues perdónenme, o no me miren, o cambien de canal, pero yo digo las cosas pan, pan, vino, vino, porque si hay una pelada de cobre actual en Bogotá y en Colombia, es la demagogia verde. Pelando el cobre, desde las dos orillas.